Buenos días, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Metropolitana y les vamos a exponer sobre nuestra investigación que trata sobre cómo el Estado debe intervenir en la economía venezolana para así lograr el máximo grado de bienestar social. Estamos conformados por Rodrigo Cervini, Carlos Hebrán, Juan Díaz y quien les habla, Sonia García. Hoy en día es imposible escapar de la política. Nos gusta o no, terminamos emitiendo comentarios sobre las acciones que realiza el gobierno, principalmente porque desconocemos hasta qué punto puede el gobierno hacer algo. Veamos lo que sucede detrás de la cortina política. Presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, solo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social se dio millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que, operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público, cayeron en quiebra, ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso. Con el precio en el que está el petróleo ahorita, en el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país y nos hacen llegar a este punto crítico, usan el mismo recurso de culpar a cualquiera, con un término que no puedo soportar menos: la guerra económica. Este ha demostrado ser un sistema de pésima efectividad. Se creó un control cambiario y hace muchos años, ¿sí? Y estamos viendo la moneda esa que con un show publicitario quisieron hacernos creer que sería muy fuerte, estar en lo más profundo de la devaluación, siendo una, por cierto, de las más débiles del mundo. Todas estas aflicciones que hoy sufre Venezuela tienen, según los que controlan nuestra administración, el bendito nombre de guerra económica. Nunca son ellos los culpables. Siempre hay una teoría macabra y conspirativa. Alguien queriendo dañar el proceso. Pero ¿cuántos años hemos oído ese cuento? En fin, es mucho lo que ha pasado en estos años de pseudo-socialismo, así es que me gusta llamarlo a mí. El comandante Chávez, que en paz descanse, mandó a desenterrar a Simón Bolívar, por lo que concluyo que fue un acto de fijación con su memoria. Supuestamente estudiaron su estructura ósea y dibujaron una nueva cara del libertador, desacreditando esa que mucho vimos, incluyéndolo a él, en cuadros y libros de historia desde que estábamos pequeñitos. Le agregó una estrella más a la bandera, le enderezó la cabeza al caballo del escudo, le puso un nombre de mascota al avión presidencial y básicamente era su mascota, le restó 3 ceros al Bolívar, que con el debacle económico volvieron a aparecer, y hasta le cambió el nombre al país. Antes de fallecer, dejó un sucesor para que fuera elegido por sus idólatras. Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son, ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia.
Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos y todos los venezolanos saben eso. El tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi intervención. He aquí parte de mi mensaje hacia la juventud. Las playas de Venezuela, las mejores playas. Las montañas, las más enormes, verdes y bellas, médanos, picos con nieves, ríos, lagos, sabanas, llanos, cascadas, el mejor clima del mundo. Mujeres hermosas, y que no me oiga la mía. Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal. Decir lo contrario sí es pecar por mentiroso. Venezuela es Venezuela porque Dios ha sido generoso. Pero si sentimos que la están maltratando, como hijos de esta patria, debemos salir a defenderla. Y si hay que denunciar los abusos de las cúpulas corruptas de un gobierno, así estés a favor de alguna de sus políticas, debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad y sobre todo, la valentía de hacerlo. El miedo se tiene que acabar. Buenos días, mi nombre es Carlos Hebrán. La primera interrogante que tuvimos fue ¿por qué el pueblo elige un sistema de gobierno? Entonces, bueno, mucha gente se hace esta pregunta y cuando uno la va desarrollando, la va pensando, uno piensa primero, ¿cuál es el sistema de gobierno que el pueblo se sentiría más seguro? Entonces lo que uno empieza a pensar poco a poco es cómo puede estar desarrollado ese gobierno, cuáles son los sistemas. Tiene que ver mucho con el sistema económico, social, político, judicial. Tiene que haber un equilibrio en esos 4 sistemas para que pueda haber un bienestar social en los ciudadanos, en el pueblo. Entonces, bueno, ¿por qué lo eligen? Comúnmente los ciudadanos siempre necesitan un líder, siempre necesitan un gobierno para que se pueda regir, para que se pueda dirigir, para que ellos se puedan sentir seguros, para que pueda haber una sociedad común en todos y todos podamos vivir feliz. Entonces, el más seguro, bueno, no el más seguro, sino el más seguro es el de la democracia, el más complejo, el más completo. Porque primero, lo más importante de la democracia es el sistema, es la votación. Pues a través del voto, el pueblo puede decir si le gusta este líder o no. Y esos líderes van a debatir a través de un debate donde ellos van a debatir sus ideas y el pueblo va a decir cuál es el mejor, cuál es el que más les gusta para que ellos se rijan a través de ese gobierno. Entonces, con eso, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Si eliges a un buen líder, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Cuál es su función? El Estado lo que tiene que hacer, el gobierno, es tratar ¿cómo que se dice? Tratar de buscar el orden público, el bienestar social y tratar de conseguir siempre el equilibrio en estos 4 sistemas. Mi nombre es Juan Díaz y le voy a hablar acerca de las limitaciones del Estado. Antes de hablar acerca de las limitaciones del Estado, debemos saber cuáles son los poderes del Estado, o como también son llamados los poderes públicos. Estos son 5, entre los cuales tenemos el Poder Ejecutivo, el cual está representado tanto por el Presidente de la República
como por los ministros, los cuales se encargan de gobernar el país. El poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional, y todos los diputados que se encargan de debatir y así promulgar leyes que mejoren las condiciones de vida de la población. Poder judicial. El Poder Judicial está representado por el Tribunal Supremo de Justicia, o TCJ, el cual se encarga de administrar, valga la redundancia, la justicia en el país. Poder electoral. El poder electoral está representado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, el cual está encargado de garantizar la imparcialidad en las elecciones de representantes tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Por último, tenemos el poder ciudadano. El poder ciudadano es aquel que está representado por la Contraloría General de la República, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General. Ahora bien, a continuación le voy a hablar específicamente cuáles son los límites del Estado. Vigencia del ordenamiento jurídico. El Estado debe garantizar la valía de las leyes, reglamentaciones o normas que en él rigen. Es decir, el Estado tiene poder hasta donde las leyes se lo quiten. Respeto al derecho de la propiedad. El Estado está en la obligación de garantizar el libre ejercicio de la propiedad privada en el desenvolvimiento de sus actividades económicas. Como resultado de esta investigación, nos dimos cuenta que el Estado debe permitir a la propiedad privada trabajar y justamente ahí es donde terminan sus poderes. La autonomía e independencia del Poder Judicial. Es fundamental que un Estado garantice la soberanía del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que éste se encarga de todo lo que es la parte jurídica en la creación de leyes y normas, las cuales regulan la actividad comercial. El Estado garantiza los tratos, las leyes, la protección del ciudadano y las empresas contra los narcotraficantes, capaz también cosas naturales, un huracán, un fuego, etc. Inversiones públicas también las debe proteger de riesgos o por lo menos ayudar a esos riesgos para que la gente y los ciudadanos puedan invertir en el propio Estado para promover la economía. Los tratos y las leyes son muy importantes porque protegen a los empresarios y los ciudadanos. Lo hace posible que ellos puedan confiar en que un trato que están escribiendo, que están firmando con otra persona, sea cumplido, porque el Estado es el que enfuerza a esta protección, a este trato y las leyes. Las leyes están ahí para proteger a los ciudadanos, para proteger a todo lo que es el mercado. El mercado me refiero a la economía. Todo esto, la protección, la inversión pública, las leyes, los tratos y otras cosas más, hace posible el desarrollo de la economía o el mercado en el Estado. Pero el Estado tiene que garantizar que esto se cumpla para que el mercado pueda fluir y pueda desarrollarse a través del tiempo. Todo esto mencionado anteriormente son las funciones que debe cumplir el Estado en la economía. Bueno, la cuarta pregunta que desarrollamos el grupo fue ¿qué es lo que necesita el pueblo para conseguir unas óptimas condiciones de vida? Es decir, las condiciones de vida, las mejores condiciones de vida que pueda tener un ser humano. Entonces, la primera pregunta que nos desarrollamos con esta es que, bueno, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que necesita el ciudadano? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Bueno, estas son más o menos las principales, las que más desarrollamos, que fueron educación, vivienda, salud, servicios sociales, obras públicas y seguridad. Entonces, en educación, ¿qué es lo que necesita? Bueno, las familias necesitan darle la mejor educación que se pueda a sus hijos. Por ejemplo, llevarlo a un colegio, primero el pre-kinder, después el colegio y después las universidades, para que sus hijos puedan tener la mayor educación posible. Y bueno, lo segundo que necesita el pueblo es la vivienda. Es algo muy primordial que necesita el pueblo, porque si no, ¿dónde pudiéramos vivir? Es lo primordial que uno necesita. Después la salud, el gobierno tiene que tratar de dar la mayor salud que le pueda dar al pueblo. Por ejemplo, que si los hospitales, cada vez que alguien, no sé, pueda tener una herida,
una fractura, cualquier cosa, siempre que estén los hospitales por todas partes del país para que te puedan dar una salud completa y bueno. Ajá, entonces los servicios sociales, bueno, también es muy importante porque está lo primordial, que es la protección a la familia, que obviamente un ejemplo pudiera ser un niño huérfano que se le murieron los papás y necesita, juro, el servicio social para que le pueda conseguir una familia. Y bueno, sobre las obras públicas, que también es lo otro más importante, para poder trabajar, que si los papás, para poder mantener a su familia, necesitan primordialmente las carreteras, transporte, el metro, el bus, para poder, por ejemplo, ir al trabajo o ir a otra parte de la ciudad a trabajar. Y bueno, y por último sería la seguridad, que bueno, es lo que todos conocemos en Venezuela, que es lo más importante, lo que estamos sufriendo hoy más en día, que estamos claros que somos creo que el segundo país que tiene más inseguro del mundo. Y bueno, obviamente se conocen todos los secuestros que hay por día. Hay como 120, según investigué, que son secuestros por día en Caracas. Y no me imagino en todo el país, pueden ser miles. Y claro, contando los robos, los hurtos, toda esa cantidad de cosas, es demasiado importante, pues. Para terminar, lo que me faltó decir era que con todas estas condiciones de vida se va a lograr una economía, un equilibrio de economía, la economía máxima que puede conseguir un país. Y bueno, por ejemplo, si uno tiene las carreteras, ya digo, si uno no tiene carreteras, uno no puede tener transporte y, por ejemplo, los camiones que transportan los productos no van a poder transportarse de un lugar a otro para, no sé, por ejemplo, comillos de productos. No se puede ir de un lugar a otro, entonces sufriría el mercado, sufriría la economía. Y bueno, ese me parece un ejemplo claro para concluir de que si se cumplen todas estas condiciones de vida, puede haber una economía sana. La siguiente interrogante que nos planteamos fue cómo el Estado puede lograr una economía sana. Esto se logra cuando él mismo no se mete de lleno en la economía, es decir, se enfoca primero en lo que es la política exterior y la defensa de la inversión. En cuanto a la política exterior, las relaciones con otros países son favorables a la economía, ya que esta permite un intercambio primero de opiniones, de apoyo entre los diferentes países, y también favorece lo que son las exportaciones y el intercambio de productos. En cuanto a la defensa de la inversión, el Estado debe asegurarse de que cuando el ciudadano o la empresa vaya a realizar una inversión o vaya a crear una empresa o un producto, este tenga seguridad al hacerlo y no ocurra algún hueco legal o algún tipo de problema que dificulte este proceso. Todo esto en pro de la economía para poder impulsarla y desarrollarla. Otros puntos que el Estado debe tomar en cuenta es evitar los monopolios, ya que cuando no hay un monopolio, las demás compañías compiten entre ellas por tener el mejor producto en el mercado. Y un producto llega a ser el mejor ya que los ciudadanos lo compran, lo piden y son leales a esa empresa o a esa marca. Cuando se da esta competencia es favorable a los precios, ya que no es una sola compañía la que determina el valor de un producto, sino que es el resultado de esta misma competencia entre las mismas compañías. También tenemos que privatizar las compañías, es muy favorable para la economía, ya que por lo menos si hay una empresa pública que no está dando beneficios, al privatizarla el Estado no tiene que ocuparse por eso, sino que pasa a manos de otras personas para que el Estado pueda enfocarse en otras áreas más importantes. Y por último, cuando privatizas la compañía, le das el paso a los emprendedores, a todas estas personas que quieren realizar sus empresas o sus metas, que es lanzar un producto o un servicio o hacerle un bien a la sociedad. Es importante que el Estado fomente la creación de las empresas, ya que cuando se crean nuevas empresas se está creando nuevos puestos de trabajo, nuevas ofertas laborales y también favorece el flujo de capital, ya que hay más dinero circulando en el público. Y esto permite que las personas puedan desarrollarse en un ambiente mucho más cómodo, mucho más armonía en su día a día. La sociedad crea el Estado. El Estado está creado por la sociedad
para mantener orden pública con las leyes y los tratos. La seguridad está mantenida a través de unos mecanismos que crea el Estado. La estabilidad económica y social de la sociedad está ahí gracias al Estado, ya que la sociedad o el ciudadano no tiene los recursos necesarios para poder mantener la economía y la estabilidad social. Esto permite que el Estado sea soberano y autosuficiente, ya que sin él, la sociedad, que es formada de un gran grupo de personas, sea que tengan el mismo idioma, costumbres, cultura, etc., y que sea autosuficiente, gracias a la necesidad que tiene la sociedad al Estado. La conclusión. Existe una relación entre las políticas económicas que toma un Estado y el nivel de vida de la población. Todas las decisiones políticas que toma un gobierno afectan directamente la calidad y las condiciones de vida de la población, debido a que el Estado puede regular e intervenir en la economía. Como resultado de este trabajo, nos dimos cuenta y podemos reflexionar que no es lo más recomendable, debido a que un Estado que permite una economía libre y no interviene en el mercado, garantiza un crecimiento y desarrollo económico exitoso y sostenible. El Estado debe garantizar beneficios tales como la seguridad y la educación. El Estado está en la obligación de garantizar la educación, la salud, la seguridad y la defensa. El Estado debe garantizar el acceso a bienes y servicios. El Estado tiene como función garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a servicios esenciales, incluso a la población más baja, es decir, de los estratos económicamente más vulnerables. Por último, el Estado debe fomentar la creación de empleos. El Estado debe ser generador y redistribuidor de la riqueza. Debido a esto, debe apoyar el emprendimiento y las iniciativas privadas.